a empezar. En primer lugar, em, queridos y queridas investigadoras, investigadores, un gran saludo de bienvenida de todos nosotros, los que formamos parte de esta segunda edición de la Clínica de Investigadores en Derecho Animal. Nos da una enorme alegría, una gran satisfacción darle hoy el pistoletazo de salida a esta actividad en la que tanto disfrutamos el año pasado y que nos dio tantos buenos ratos y tantas ideas y aprendizaje. Así que esta vez, ¿verdad? En esta ocasión, esta segunda clínica cuenta con las mismas entidades patrocinadoras que el año pasado, muy singularmente la Fundación Contratas y Obras, la Fundación para los Animales de Barcelona, la Fundación Internacional Affinity. Saludamos a Isabel Buil, que está con nosotros en la sala. Isa, muy bienvenida. También a la editorial Tirando Blanc, que patrocinan los premios que se dan como colofón de las actividades de la clínica. También a todas las entidades que son de carácter académico, que también dan soporte a la clínica, entre las cuales la Universidad de Michigan, la Universidad de Salvador de Bahía, la Universidad de Wuhan, la Universidad, el Centro de Studi Latinoamericani de Roma, Tor Vergata, y las entidades, podríamos llamar civiles, que están a pie de obra en el trabajo por los animales, como son el colegio, la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Sabadell, y este año, dentro de esa sección, se sitúa la Fundación de Abogados por los Animales de Chile. Que seáis muy bienvenidos, José, que los representa como secretario general de esta fundación, a quien además tenemos que agradecer que nos dé el soporte técnico. Es decir, APLA ha tenido la generosidad de darnos, de ofrecernos el Zoom, lo cual a nosotros nos ofrece pues esta posibilidad de ser muchos, ¿verdad? Y de estar todos en la misma sala, incluso poder tener conectados, o sea, todas las cámaras, si lo deseáis, al mismo tiempo. Así que este año la clínica, solamente ya como cuestión organizativa, va a tener una frecuencia mensual. Va a ser el último martes de cada mes. Tendremos una sesión hoy en febrero. También coincide que es el día 28 de marzo, el último martes de abril, lo mismo mayo y junio. Y junio será la sesión, podríamos decir así, de clausura. Será la sesión pues, de entrega de los premios y al mismo tiempo pues, de clausura de las actividades de la clínica. Este año además contamos con el apoyo de la Fundación Contratas y Obras para poder celebrar 2 reuniones de la clínica que sean presenciales, que serán las de abril y junio. Presenciales quiere decir que se retransmitirán como la de hoy online y quedarán grabadas en Zoom, pero las pondrá a disposición APLA, ¿verdad?, para todos los que estén interesados en seguirlas. Pero hemos pensado que sería bonito darle la oportunidad a la gente que vive cerca, o sea, que está en Barcelona o que vive cerca de Barcelona, de, si lo desean, poder asistir presencialmente a una de estas sesiones de la clínica. Y por eso contaremos, os diremos el lugar para los que puedan estar cerca de aquí, puedan acudir presencialmente, ver, ¿verdad? Ver en directo, puesto que ahora ya la pandemia nos lo permite. Pensar que la actividad nació en plena pandemia, por lo tanto tenía que ser por Zoom, la actividad de la clínica. Así que vamos a celebrar estas 2 reuniones que serán de carácter presencial. Bueno, veo que se han conectado muchos amigos, muchos antiguos amigos. Samuele Fondelli, Samuele, qué alegría me da que estés por ahí otra vez. Y bueno, Camila, y ahora sí que
O sea, me parece, os presento muy brevemente el tema de hoy, porque está en manos de los expertos. Bueno, creo que está Gustavo, ¿verdad? Está presente, está en la sala, ¿verdad? Gustavo de Bagis, ¿sí? Ahora lo admito. Sí, esto es, hay que admitirlo a Gustavo. Bueno, os describo de forma breve, sucinta, el tema que nos convoca en esta clínica de hoy. Es un tema importantísimo. Hablar de tema cuando estamos hablando de nuestros semejantes, nuestras co-criaturas, me parece muy fuerte, pero vamos a decirlo así de una manera abreviada. Vamos a hablar hoy de los primates. Es un tema que nunca hemos tocado en la clínica, nunca. Es la primera vez que se ofrece esta oportunidad. Y va a ser de la mano de estudiosos desde distintos ángulos y puntos de vista de esta importantísima cuestión, tan importante para nuestra sociedad. A raíz, esto sí que ya lo puedo ir anunciando, de este libro, que no es propiamente la presentación del libro, lo que vamos a hacer hoy, que ha escrito Joan Bru. Él ha sido el que nos ha dado el incentivo para decir, vamos a tratar de los primates. Su libro se llama así, Primates, Protección, Bienestar y Derechos. Os lo pondremos en un link para que los que estéis interesados lo podáis pedir y lo podáis leer, porque es un libro interesantísimo, interesantísimo. Contamos también en esta clínica de hoy con un biólogo que tiene el nexo de unión con Joan Bruy, de que también es, aparte de voluntario, es el director científico de la Fundación Mona. Ambos colaboran asiduamente, regularmente, con esta importante fundación que está radicada en Cataluña y que tiene una misión crucial, porque ellos siempre han hecho visible la conducta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le debe la sociedad a los primates que han estado en cautividad en distintas formas? Así que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista biológico, contamos con estos dos excepcionales ponentes. Pero el tercero en discordia, ¿verdad? No en discordia, sino en concordia, es Pedro Pozas Terrados, que es el representante, director general del proyecto Gran Simio en España. Un proyecto que es el buque insignia durante muchos años y ha hecho visibles también la cuestión de los primates. Han conseguido grandes conquistas y desde el punto de vista de las políticas públicas creemos que traza un triángulo de cuestiones que completa esta cuestión de una manera bastante acabada. Así que los juristas, ¿verdad?, los biólogos, las políticas públicas quedan en manos de nuestros tres expertos de hoy, que avivarán sin duda el interés de todos los que asistimos a estas sesiones para escribir, para reflexionar, para ver cómo podemos acercar más con nuestro trabajo a los animales dentro de la sociedad, para que no queden, ¿verdad?, dentro de una especie de limbo en el que solamente nos interesan unos pocos, que no es así. Así que daría ahora la palabra a Gustavo de Bagis, creo que está admitido, ¿verdad que sí? ¿Está ahí en la sala, Gustavo? Lo siento, pero creo que hay un problema con Gustavo porque ha intentado varias veces, pero no funciona. Yeah. Bueno, entonces, Gustavo es un jurista argentino, juez de paz, juez de mediación, perdón. Perdona, Marita, lo siento muchísimo. Acaba de llegar. Que ya es... Ah, bien. Bueno, dejadme que diga dos palabras de Gustavo. A mí me da mucho gusto presentar a Gustavo. ¿Por qué? Pues porque a Gustavo lo conozco hace muchísimos años. Y además lo conocí cuando era alumno de un máster en Roma Tor Vergata, que es una de las entidades que dan soporte a esta clínica, soporte académico. Y Gustavo era alumno de ese máster, yo tenía el honor de estar como docente allí y luego vino a Barcelona y tuve el inmenso honor de ser la directora de su tesis. Qué gusto me da, Gustavo, bienvenido,
de que haya sido el director del trabajo que dio origen a este libro. A Gustavo, me parece que te corresponde a ti. Gustavo, bienvenido. A Gustavo le corresponde hacer la introducción del trabajo y de la persona de Joan Brull, cuando tú quieras. Hola, hola. Te oímos, Gustavo, adelante. Creo que se va y se viene. ¿Sabéis si, o sea, tenéis alguna idea? A ver. A ver. Pues no. Me parece que Gustavo debe tener dificultades de conexión. Joan, si no te importa, puedes empezar tú con tu presentación, ¿verdad? Hemos puesto a disposición de todos los asistentes la sinopsis de la intervención de Joan Brull. Joan ha sido alumno del máster en Derecho Animal y es funcionario de la Generalitat y, como he dicho antes, otro rasgo de su actividad y sus características personales es, desde hace muchos años, un voluntario de la Fundación Mona. Además publicó un libro de retratos, uno de ellos es este que está en la portada del libro, de los habitantes, ¿verdad?, de los que viven en la fundación. John, cuando tú quieras, por favor, toma la palabra y empiezas tu presentación. Yo creo Perfecto, que Marita. ¿Me se sí, escucha bien? sí, muy bien, Sí, estupendamente. perfecto. Sí. Adelante, como tú quieras. Pues bueno, ante todo quiero dar las gracias a la doctora Marita Jiménez Candela, a Marita, por brindarme la oportunidad de hablar en este foro. Me honra la invitación, más aún compartir debate con amigos como Gustavo o Didi, y también veo también a Pedro Pozas, ¿no? Y no solo agradezco a Marita la posibilidad de hablar en este foro, sino también de haber impulsado el máster de Derecho Animal en la Autónoma. Yo creo que, entre muchos otros, me abrió los ojos aún más para defender en lo que creo, en dar voz a los que más lo necesitan, a aquellos seres que no pueden hablar, pero sí comunicarnos lo que sienten, que sufren, que se entristecen, ¿no?, que aman y que padecen miedo. Desde aquí agradecer a todas aquellas personas dispuestas a darles voz para que no puedan, porque no pueden hablar, ¿no? Antes de empezar, también me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible la organización del foro, la difusión y por supuesto, a los oyentes, ¿no?, los que nos encontramos aquí. Pienso que, bueno, foros como este son de vital importancia para seguir avanzando en el progreso del derecho animal. Ahora lo que haré es compartir la presentación. Había preparado una presentación. A ver si se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Bien? Excelente, sí. Perfecto. Pues me gustaría empezar por la base que sustenta todo mi relato, y no es otro que el derecho, como sistema de principios y normas que regulan una sociedad. Y más concretamente el derecho animal como disciplina propia del derecho, que está en constante evolución, una rama jurídica viva y en constante construcción entre muchos agentes, ¿no? Y lo encontramos como legítimo garante de la protección legal de los animales no humanos. Y no solo eso, sino que el derecho tiene que tener esta capacidad de flexibilidad, de apertura, de moldeabilidad, para continuar aprobando lo que creemos leyes justas. Lo que procuramos es promover la justicia, ¿no? Así pues, ¿qué representa? He querido aprovechar esta imagen. ¿Qué representa la imagen? El camino que entre todos vamos pavimentando. El derecho animal está en constante construcción. Y me gustaría destacar, más allá de lo que pueda discretamente aportar en estos minutos, que aunque hablamos de derecho animal, este no solo se nutre de principios, declaraciones y normas, ¿no? Sino, como decimos,
que está en evolución, sino que cuenta con la transversalidad de varias disciplinas vitales. En otras palabras, se circunscribe en un debate continuo que se enriquece día a día gracias a un activismo informado que bebe de un lado de la filosofía y de los avances científicos de otro. Un conjunto de racionamientos y descubrimientos que nutren de argumentos a la ciencia. ¿Y cómo empieza mi andadura en pro de los derechos de los animales? Como destacaba Marita, bueno, hace años que colaboro, que he estado colaborando con protectores de entidades, pero cuando conocí Mona en una primera visita y después cuando pedí colaborar como voluntario, pienso que ese fue mi primer gran cambio, ¿no? Observar las miradas de los primates, nuestros parientes evolutivos más cercanos que tenemos, y conocer sus historias de abuso y de maltrato no me dejaron indiferente. Mi tradicional apuesta por la protección de animales domésticos hacía en ese momento un giro cualitativo destacable y por eso pedí iniciar ese voluntariado, ¿no? Mona me ha permitido conocer de primera mano a primates ficcionales, humanos y no humanos, o sea, humanos como el amigo Didi que nos acompaña hoy, pero también la primera toma de contacto y la base más práctica de unos primates bueno, que con sus miradas tenían mucho que aportar, ¿no? A partir de aquí, al iniciar mis estudios en Derecho Animal, es cuando opté, y aquí abajo tenemos el TFM, el trabajo final de máster, y que dirigió el doctor Gustavo de Bagis, ¿no? Tengo la suerte y me enorgullece ver cómo el trabajo se ha podido trasladar a un libro. Ahora bien, permitidme en esta exposición, antes de centrar la protección animal en una visión micro, como sería citar a los primates, que quería iniciar mi exposición desde un enfoque más macro, aquello que podemos entender la protección de los animales no humanos en conjunto. ¿Y por qué? Porque estoy convencido que también mi otro gran cambio supuso ir conociendo, no solo en estos últimos años, personas veganas, reflexionar con ellas y leer bastantes libros sobre la temática, sino, por supuesto, también participar del voluntariado eventual en el Santuario Gaia, ¿no? En un refugio excepcional donde rescatan animales considerados de granja. Aquí es, yo creo que es donde arranca el libro, ¿no? Esto, Animales y Sociedad, porque creo que es interesante empezar el libro y empezar esta exposición, poniendo de relieve nuestra compleja relación que une a humanos y con el resto de animales, de primates o no. Como noto en esta diapositiva, a medida que analizamos este vínculo humano-animal no humano, si abrimos bien los ojos, si no solo miramos, sino que vemos, luego observamos, lo que más nos sorprende es la contradicción continua en la que vivimos y estamos inmersos. Por eso, que una persona llegue a preguntarse, a cuestionarse ciertas actitudes que tiene o tenemos ante los animales no humanos, pienso que es el primer paso para empezar a entender algunas reflexiones sobre múltiples abusos que se cometen, ¿no? Traducido a un plano más práctico, encontramos títulos o portadas, como he puesto aquí en la diapositiva, los libros de Melanie Joy o Hal Herzog, donde vemos una realidad socialmente aceptada, que amamos básicamente a animales domésticos, a perros, gatos, hasta caballos, odiamos a las ratas y supongo que no debe ser casualidad que casi el 60% de los animales de experimentación son ratas. Nos comemos a los cerdos, pollos, entre otros animales, y nos vestimos con las vacas generalmente después de aprovechar o de explotar su leche, ¿no? Otros usos que damos a los animales destinados también a actividades cinegéticas, perros de caza, otros servicios de la comunidad, o bien los utilizamos en el mundo del ocio y el entretenimiento, que precisamente era motivo de mi trabajo, ¿no? Aquí no solo encontramos a animales empleados en circos, que al menos en España, y todo parece, si se aprueba la nueva ley estatal de protección animal, se prohibirá esta práctica, al menos en España, sino todos aquellos animales empleados en publicidad, en mascotismo, parques zoológicos, todo aquello pensado para el goce humano. Otra contradicción que afecta, por ejemplo, a los primates, y la pregunta es que si precisamente su valor
como instrumentos de investigación científica se basa en su extrema semejanza física y psicológica con nosotros, porque se les niega la protección ética y legal que ofrecemos a nuestra propia especie, ¿no? Bien, siguiendo el método socrático, o sea, haciéndonos preguntas para razonar, para argumentar y aprender, nos cuestionamos cómo hemos podido llegar hasta aquí. Propongo hacer un brevísimo repaso a la historia, el libro está bastante más extenso, y en ella encontraremos conocimientos y opiniones que nos pueden servir para entender en parte nuestras percepciones actuales. Y en la filosofía clásica hallamos justificación de múltiples usos y abusos de los animales no humanos, aunque también tenemos, por suerte, ejemplos de cierta consideración a medida que vamos avanzando en épocas más contemporáneas, ¿no? En cualquier caso, y de manera resumida, podemos afirmar que los animales tradicionalmente han estado excluidos de nuestra comunidad moral. En esta diapositiva comparto algunas frases de pensadores célebres que nos permiten hacernos una idea de unos posicionamientos que pivotan en considerar al humano como la especie elegida, tal y como describe el profesor Jordi Serrallonga, ¿no? Unos eruditos que creen firmemente que somos superiores al resto del mundo animal, una posición supra que nos permite contemplar el reino animal desde nuestro glorioso pedestal, en palabras de la archiconocida primatóloga Jane Goodall, ¿no? Razonamientos que han ido evolucionando, pero siempre desde una visión propiamente antropocéntrica, como el humano alrededor y todo lo más alrededor de nosotros. Se atribuye parte de esta evolución a Jeremy Bentham, al plantearse considerar la capacidad de sufrir de los animales no humanos. Por suerte no es el único. Otros pensadores también permitirían aflorar en los tiempos la empatía hacia el resto de criaturas. Darwin, aquí lo vemos, aparece a menudo como otra grieta en este altar donde históricamente nos hemos situado los humanos. Su teoría evolucionista, fruto de sus descubrimientos a bordo del Beagle, plasmada no solo en el origen de las especies, sino en los racionamientos que hace en su obra no tan conocida de la expresión de las emociones, nos permiten entender similitudes y diferencias entre especies y confirmar que somos producto de una evolución. ¿Qué significa eso? Esto, que formamos parte del reino animal, no de una creación especial de Dios. Más ejemplos los hallamos en Nietzsche, que recrimina a la humanidad la invención de un supraanimal que se mantiene lejos de la naturaleza, que seríamos nosotros. En Henry Soul, que apela a abrir los ojos para percibir nuestros abusos, o en Peter Singer, que procura el acercamiento de los animales no humanos en nuestra esfera moral. Y más allá de incluir a los animales no humanos a nuestra esfera moral, como seres sintientes que son, y que por suerte ahora recientemente lo tenemos en nuestro Código Civil contemplado, sino que hallamos el movimiento que promueve los derechos de los animales, como un paso más. Aquí es cuando encontramos a Tom Regan, que proclama el reconocimiento de los animales como sujetos de una vida, dotados de valor propio intrínseco. También al abogado Steve Weiss, que apela a la personalidad jurídica de los animales, o bien al filósofo Guy Francione, que denuncia la violencia contra el vulnerable y apuesta por la abolición de toda explotación. Francione es categórico, se opone a lo que llama explotación feliz, la que podría entenderse que promueven a los que se tachan de bienestar animal, el bienestarismo. En su momento, Francione colaboró en la obra conjunta del proyecto Gran Simio, la obra de Paolo Cavalieri y Peter Singer, aunque años después la rechazó parcialmente por elitista al considerarse que reforzaba la jerarquía especista. Para quien conozca poco el término especismo, este fue acuñado por el psicólogo Richard Ryder en 1970 y popularizado por Singer, el propio Singer, años más tarde. La RAE, la Real Academia Española, lo define como discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores o creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. Bueno, a modo de rápido ejemplo, precisamente
la apuesta por la extensión de la consideración de persona humana al resto de animales no humanos ha posibilitado a algunos primates, y no solo a primates, que los tribunales se les diera amparo a través de la figura jurídica que tenemos también aquí del habeas corpus. Dos de los casos más paradigmáticos y habitualmente citados en artículos, libros o en foros son los procedimientos de habeas corpus que favorecieron a la orangutana Sandra y a la chimpancé Cecilia, los cuales se consideraron sujetos de derechos y personas no humanas injustificadamente confinadas en zoos. Más allá de estos ejemplos, la realidad legal es que aún queda camino por recorrer. No solo para la protección real de los primates, sino en general para el resto de los animales no humanos. Por ejemplo, un estudio reciente, citado en el libro, evaluó el uso de primates en el entretenimiento y cifró en más de 550.000 animales que se utilizaban todos los días en el mundo para el ocio, solo para el ocio, una situación que parece agravarse en el sudeste asiático. Puesto que en complejos turísticos, en parques temáticos recreativos e incluso en restaurantes ha aumentado esta exhibición de vida salvaje, con espectáculos con animales y sesión fotográfica para atraer clientes. Los primates tienen un peso especial, sobre todo en especies como orangutanes, gibones y macacos. Son los más utilizados en mamíferos terrestres. Esto solo es un ejemplo que pone de manifiesto el comercio internacional de fauna silvestre amenazada. Y en la obra analizamos dos herramientas de derecho internacional. Por un lado, CITES, el convenio CITES, y por el reglamento comunitario ya en el plano europeo. Ambos textos aparecen como instrumentos legales supranacionales para combatir el comercio ilegal y poner de relieve la importancia de proteger a especies vulnerables. Ahora bien, lo cierto es que aún se trafica con estas especies protegidas, también se crían y se venden ilegalmente. Por este motivo, es una de las conclusiones del libro. Se reclaman más esfuerzos en este sentido. Aumentar el control de este tráfico ilegal que sigue poniendo en peligro muchas especies con una supervisión estricta de los permisos de importación y exportación que conceden los estados y mejorar estos permisos. ¿Y por qué mejorar la documentación? Un ejemplo práctico lo encontramos en un reciente estudio sobre el genoma de chimpancés rescatados que pretendía saber el país de origen de las víctimas del tráfico ilegal. Este estudio, en el que participaron centros analizados en el libro como Mona o el Centro Reinfer de Madrid, evidenció que numerosas historias reflejadas en la documentación eran falsas. ¿Qué supuestos se hallaron? Que los chimpancés recién nacidos provenientes del tráfico ilegal se hacían pasar como si fueran fruto de progenitores con papeles, con documentación, para así obtener de las autoridades los permisos pertinentes para la nueva cría. Parentescos falsos, como los que vemos en la foto de Charlie y Marco, que la documentación aparecían como hermanos y el estudio descartó este vínculo. Otro supuesto, que la documentación CITES ponía un país de nacimiento y después de las pruebas el ADN situaba el origen en otro lugar. O que algún chimpancé que constaba nacido en libertad, los resultados probaron que era un híbrido de dos subespecies de chimpancé que no comparten hábitat. Como vamos aquí abajo a Víctor, rescatado por la Fundación Mona, que es un híbrido de dos subespecies, pero documentado, está nacido supuestamente en libertad en Mali. Para ir acabando, ¿cómo se podría mejorar o enriquecer esta documentación? Bueno, como criminólogo, aparte de jurista, en el caso de primates, pienso que se podrían ampliar los datos del individuo añadiendo, su fotografía o su huella dactilar. El libro también cuenta con un análisis de normas que conforman el corpus legal en España. Ahora bien, pienso que no es el momento ni el lugar para profundizar sobre este tema. Solo va a avanzar que la principal conclusión se centra en que el compendio de normas resulta amplio, muy amplio, pero a la vez disperso e insuficiente. Se echa en falta, por ejemplo, una legislación básica sobre protección animal, que ahora parece que puede ser una realidad si supera la fase parlamentaria, ¿no? que actualmente hace unos días que se aprobó en el Congreso de los Diputados.
Y finalmente, algunas conclusiones más plasmadas en el libro. Se reclama más coraje y firmeza al promulgar normas de protección animal, impregnándolas de una visión ecocéntrica, desechando la visión antropocéntrica tradicionalmente que hemos visto, dotando de valor propio, intrínseco a los animales no humanos, apostar por listas positivas para combatir el mascotismo de la vida salvaje, como hace mucho tiempo que del ámbito proteccionista se reclama, o plantear normativa específica en el caso, por ejemplo, de los centros de rescate, que tienen objetivos y finalidades bien distintas a los dos y están dentro de lo que es la misma normativa. Y por poner un ejemplo, rechazan la cría de animales rescatados para no condenar a esas crías a una cantidad perpetua, más si hablamos de primates que no se podrán reintroducir. Aparte de que también dotar estos centros de recursos suficientes para continuar su labor y sobre todo el proyecto pedagógico educativo que tienen la mayoría, ¿no? Aquí concluiría mi exposición. Pido perdón por pasarme en el tiempo, si me he pasado. Espero que haya sido de interés. Y ahora, después de escuchar a Didi, en el turno de preguntas, si hay alguna cuestión para discutir o debatir, yo encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joan. Te has ajustado perfectísimamente al tiempo. O sea, eres de una disciplina, o sea, que te pone el pelo de punta, ¿eh? Así, la verdad es que esto nos da a todos un ejemplo fenomenal, porque también es parte del cometido de esta clínica el aprender a compartir. Luego ha levantado la mano, ¿verdad? O sea, ¿quieres, por favor? Ah, no, pues tienes una mano levantada. O sea, ha sido un aplauso. Bueno, gracias, Lore. No, ya he ido bastante rápido para ceñirme, espero no haber sido muy pesado. Bueno, has estado fenomenal. Reservamos las preguntas para después de la intervención de Dietmar y de Pedro, que irá a continuación. So now we have our next speaker is Dietmar Kreisheim. Dietmar Kreisheim is a biologist. Dietmar, do you have your camera on? Oh, yes. He was born in Innsbruck, in Austria, and he's the director, the scientific director of the Fundación Mona. At the same time, he's now writing his PhD in the University of Girona. The subject he's going to talk about today is the behavior of these animals when they have lived in captivity during the years of their childhood. So go ahead, Dietmar, and very welcome to our clinic. Hola a todos, pues muchas gracias para tenerme. Voy a decir 4 palabras en castellano, pero luego voy a cambiar al inglés. Muchas gracias, Marita, muchas gracias también, Joan, porque ha sido Joan que me ha propuesto de presentar, pero Marita que me da, y de todas las organizaciones involucradas que dan la posibilidad de pues, compartir un poco de algo que hemos aprendido de parte de Fundación Mona. Solo voy a añadir una cosita sobre mí, y es que yo me considero un híbrido entre cuidador, persona que trabaja en el mundo directamente con los animales, en la parte de rescate y rehabilitación, y por otra parte la parte de investigación. Pero pues hoy voy a tocar más la parte de investigación, intentando complementar un poco lo que ha presentado Joan y demostrar un poco lo que hemos aprendido en Fundación Mona después de trabajar ya 23 años con estos primates. Entonces ahora me voy a cambiar al inglés porque la parte de investigación pues siempre me sale mejor en inglés, espero que no importa. Entonces voy a compartir pantalla y vamos allá. Bueno. Well, so I'm going to be talking about adverse living conditions during infancy, and we're going to be talking about specifically former pet and entertainment chimpanzees.
Even more concretely, we're going to concentrate today on their social behaviors, on their social capacities. And as said before, I'm stationed at the Mona Foundation, and Mona Foundation was initially created just to rescue, rehabilitate, and provide a lifelong care for former pet and entertainment primates, not only chimpanzees, we also have macaques at the center. However, over the time, we realized that just helping these animals that already fell victim to the entertainment industry is not really enough. So we have to also help find a solution so that no more animals fall in the same situation. So we started other departments such as raising awareness, education, conservation, and as well as research, always the eventual goal to help these animals and make sure less animals fall into these positions. So in terms of our research department, we have three main objectives, three main work areas we concentrate on. For one part, we concentrate on applied primatology, so everything that has to do with welfare assessment, with behavioral monitoring, as well as providing objective information that might help us improve our capacity to take better care of these animals in captivity, starting with the basic ideas of these animals should not live in captivity, but the ones that already are here, we have to take care and we have to give them the best care possible. On the other side, we also work in the veterinary field. We're trying to provide information and help develop treatments that can help with typical injuries and typical ailments these animals often have in captivity. Here on the left side, you have a picture where we're testing out sensory gloves that allow us to, by touching the chimpanzees carefully in a secure way, to measure their heart ECGs. Heart difficulties or heart problems is something very typical in older chimpanzees in captivity and has to be controlled. And we're also working in the field of conservation and education. But in the end, what research really is, research is a tool to support certain causes, to provide objective information. And research should never be conducted just for the sake of doing research. It should always have an objective to help, support, bring information that helps us to advance in a certain cause, be it taking better care of these animals, be it making sure there are not more animals falling into the situation, and or be it like in the legal field, providing information that can help people like you to advance the laws and protect these animals better. So working now for many, many years with these chimpanzees in captivity, one thing that became clear that one chimpanzee does not equal any other chimpanzee. In the same way as we would think about it for humans, one human does not equal any other human. We are all different. And this might be based on personality, sex, or age. And this goes for the chimpanzees as well. There's lots of studies out there by now that prove that many different animals, primates included, chimpanzees included, do have a personality. So it's to no surprise that they're all acting and behaving differently. But even a part of that, just looking at where are we observing these animals? So chimpanzee, you can find them in many different settings. And if you observe chimpanzees in the wild, they might be behaving very differently than if we talk about chimpanzees in a zoo, simply chimpanzees in a sanctuary setting, or chimpanzees in a laboratory setting. So the environment they live in is extremely different, both the physical environment as well as the social environment. They have nothing in comparison to each other. So it's very obviously that there's a clear impact due to this environment on their behaviors, on what we can measure, what we can see, and obviously also on their well-being. So what I think is typically a mistake is that we try to assess chimpanzees in captivity by comparing them with chimpanzees in the wild, but due to these big differences in the environment, we should not really expect them to behave the same way. So making this direct comparison might be ill-advised, but it might also be ill-advised to do a comparison between animals living in a zoo and animals living in a laboratory, or animals in a sanctuary and animals in a laboratory. So a part of looking at how they're living right now, we can measure their behavior right now, we can measure their conditions of how they live right now, and that definitely is a direct impact, a short-term impact. But what about what happened before they arrived at the zoo, before they arrived at the sanctuary? They had a past, they had experiences, and sometimes it might be traumatic experiences. And we have to expect that this also shapes their personality and their behavior now. So there might be a long-term impact from their past as well. So we shouldn't just look at their present state, but take the past into account as well.
So this is something that is very important to us. So at the Mono Foundation, we started doing behavioral observations in 2005, more or less. And for the next results I'm going to present, they're coming from several studies we published over the years, not just from my thesis, from colleagues as well. But there's many things we learned at the Sanctuary thanks to these behavioral observations. So we took about 12 years of data on 17 former pet and entertainment chimpanzees that were living in 2 social groups. And even though we were using a full ethogram, so recording information about all their behaviors, right now we're going to concentrate on their social behavior. So we used social network analysis to better understand their social capacities. Specifically, we calculated 2 indices. One is called Vertex Strength Index, which is basically a measure of their social activity, and the other one is deviation from edge weight disparity, which is a measure that allows us to evaluate their choosiness, so how they decide to distribute their social attention among their group members. So we said we wanted to look at their adverse living condition during infancy, so we took 2 types of information from their past. One was the origin. So if they were either poached in the wild, caught in the wild, then illegally trafficked, normally in our case to Europe, and then being used as pet and entertainment animals, or if they were already born in captivity and then being used as pet and entertainment chimpanzees. On the other side, we also look at their social housing conditions. So during the first 5 years of their life, so during their infancy, if they were mainly socially or mainly solitarily housed, so with or without conspecifics. And as expected, we could easily show that the social competence, the social activity was greatly affected by these early life experiences. Even so much that even after years, so after 10 or 15 years of having these chimpanzees being integrated into a social group and living with professional care in a sanctuary setting, we could still detect these social deficiencies they have. So what we specifically found was wild-born chimpanzees, so the ones that were poached and normally witnessed the killing of the mother of group members and that would be transported under extreme conditions to Europe. They were a lot less active. And they would be a lot more selective, so they would not interact with all the group members they lived with, but they would when we look at the social housing condition, we could also find something similar. So there we could see the chimpanzee that were previously housed without other conspecifics, without other chimpanzees during infancies, they were also a lot less active groomers. So if we've crossed this information now, chimpanzees that were caught in the wild and that were predominantly housed without conspecific during infancy were by far the least active groomers. And we could sometimes even find animals that would not groom other chimpanzees whatsoever. That being said, in another study, we said that's not enough. We are only concentrating there on grooming, and grooming is just one social behavior. It is a very important social behavior for chimpanzee, but still it's just one social behavior, and chimpanzees are capable of doing so much more to establish their social bonds. So we started working with multiplex networks. So rather than only looking at their grooming interaction on one layer, we decided to take into account other social interaction types as well. So we included information about affiliative behaviors that are not grooming, such as social play. We took into consideration their proximity preferences, like passive close proximity, being in physical contact or within an arm's reach, and without being actually interacting with behaviors, or stationary vicinity, just the choice of being close to other individuals within a 5-meter radius, instead of avoiding other chimpanzees and going further away in the installation. So we were analyzing all this data separately, we were comparing this data to each other, and we would also sum it up to the aggregate state that we see here in the end, always the aim of getting a more detailed, a more precise idea about their social capacities. So here, for example, you have one cut out of our database where in one line you can see the different social networks of one group of chimpanzees. And each network is presented by just one type of social interaction. And what we can see here clearly is like none of them are similar to each other, because chimpanzees are highly individualized. They have their preferences. They don't act all the same. They don't have all the same skill set.
So you can find chimpanzees being extremely centered or very active in a grooming network, but then on the other side, you find them very peripheral in another network, like the affiliative behavior network. So we can clearly see we should not reduce our investigation, our evaluation of these chimpanzees just by looking at one behavior. So we found even chimpanzees that were not grooming whatsoever other chimpanzees. So in a traditional way of analyzing their social capacities, this would be evaluated as a completely unsocial chimpanzees. But if we take other aspects of their sociality into account, we could actually see that some of these chimpanzees were not unsocial, they were just uncomfortable with behaviors that required physical contact or prolonged physical contact, but they would be really centered and really eager to participate and interact with other chimpanzees in different ways. And now we went one step further as well, and we said, okay, now let's stop looking at one to act with. So if we pair them up, so if we say in a group we have some individuals that have been raised with conspecifics during infancy and others that weren't. So if we look at the behaviors we find between chimpanzees that were both raised with other conspecifics during infancy, they were the ones that were actually grooming the most. However, if we look at chimpanzees that were both raised without conspecifics or mostly without conspecific during infancy, they would barely interact with each other. However, the good part is if we look in the middle, so if we pair one that has been more socially raised than the other during infancy, it seems like the more social capable chimpanzees actually animates and motivates the less social chimpanzees to be more active socially, to be better integrated, and potentially helping them in their rehabilitation and integration into a social group. These chimpanzees actually improved. We found these chimpanzees actually improved and heightened the amount of social activity to each other. So within these three individual units, but it was also extends their social network and would start interacting with other chimpanzees as well. But even not considering just the social behavior, we found other improvements as well. These chimpanzees became more active. They started to interact not only with other individuals, but they started to interact with their environment a lot more. They stopped being overly vigilant of what was going on around them, what the humans were doing around them. So generally, there is a possibility of rehabilitation, of improving them. But still, we can still detect social deficiencies over time because they just lack the experience. They didn't have the practice to really practice these social skills when they were younger. However, so all of this is information that is nice that we can figure that out based on their behavioral observations, but we have to make sure that this information is actually useful. And we believe that this information that I just presented does have a potential application for care management to do better informed decisions about how to take care of them, for their rehabilitation, to make sure we really understood what type of chimpanzee is being rescued and arriving at the sanctuary and how we have to treat it, and what are the best steps going step by step. Also for the legal situation, providing this kind of information, we're extremely happy to see that Juan was citing several of our articles in his book and demonstrating to us as well that the information that we can provide can be helpful even to improve the legal situation. So atypical rearing conditions do have a short-term impact, but they also do have a negative long-term impact of these animals. And we really have to understand that what we observe in these animals today, even though if they are in improved situations after a while, is the result not only of the current living conditions, it is also the result of their past experiences, their past living conditions, and even their past traumas. So that would be it for now. And let's see what questions will be coming out now. Thank you very much. Marita, creo que tienes que activar el micro.
Muchas gracias, Dietmar. Ha sido interesantísimo y lleno de sugerencias para poderte formular muchas preguntas a continuación. Después en el turno de preguntas, cuando haya intervenido Pedro. Gracias también, en nombre de todos, por ajustarte al tiempo que habíamos previsto. Aprovecho para decir que en este momento estamos asistiendo a la clínica investigadores de todo el mundo, de muchos sitios. Luis Domingo desde Colombia, Silvia desde Ecuador, Ivonne, que está en Bruselas, ¿verdad? Bienvenida. Bueno, Bo, que es de China, aunque está ahora aquí en Barcelona. Y bien, ahora también a Samuele desde Italia, como la otra Silvia, ¿verdad? O sea, Silvia Nostra, que también está aquí, está ahora en Venecia. En fin, ahora aprovecho para presentar de una manera breve y con mucho agradecimiento a Pedro Pozas. Pedro es un referente en la cuestión de los primates, el tratamiento y además la figura visible de un proyecto en el que él en España ha desarrollado una enorme labor. Es el director ejecutivo del proyecto Gran Simio y el presidente internacional de la misma organización. Al mismo tiempo es escritor y es poeta. Desde hace muchos años se dedica altruistamente a esta misión. Profesionalmente trabajó durante 37 años en la Guardia Civil, destinado en un servicio de protección de la naturaleza, el SEPRONA, que se ha caracterizado por su importantísima labor para llevar a todas partes el mensaje del cuidado de la naturaleza y el rescate de los animales, sin importar qué tipo de animales, a qué tipo de animales nos referíamos. También en épocas en que esta cuestión para nada figuraba en la agenda de muchos de nuestros conciudadanos. Al mismo tiempo, ha estado trabajando en la protección de los hábitats de los simios y a raíz de las charlas que Pedro impartió en algunas universidades y centros de Argentina, se puso en marcha el procedimiento que concluyó con la concesión del habeas corpus, dos casos que son paradigmáticos. Uno de ellos, o sea, estuvo en manos precisamente de una colega nuestra de la clínica ya desde el año pasado, ¿verdad? Me refiero a los casos de Cecilia en Mendoza y de Sandra en Buenos Aires. Tenemos la suerte de contar con nosotros a la jueza, o sea, que fue la que dictó la sentencia precisamente del habeas corpus de Sandra, que hoy se excusa porque estaba en Uruguay dando una charla y no ha podido asistir. También es profesor visitante por la Universidad de Córdoba en Argentina y te escuchamos con muchísima atención y con agradecimiento, Pedro, para que nos pongas al día de cómo está el proyecto Gran Simio, cómo se desarrolla las actividades del proyecto Gran Simio aquí en España. Con lo cual, como he dicho al principio, esos tres pivotes, ¿verdad?, de la biología, el derecho y la acción social y las políticas públicas, o sea, en esta clínica se encuentran, pues, digamos, más visibles y nos pueden hacer reflexionar a todos. Adelante, cuando tú quieras, Pedro. Cuentas con 15 minutos, como sabes. Vale, muy bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, Marita, por haberme invitado y tener este honor de estar compartiendo estas charlas con vosotros, y también pues a todos los oyentes, a toda también la organización y por supuesto a los anteriores ponentes, a Joan y a Dietmar. Deciros principalmente que, bueno, que el proyecto Gran Simio no es especista bajo ningún aspecto y que, bueno, pues comenzó su andadura en 1999, hace ya más de 2 décadas. Hemos participado en numerosos trabajos en Camerún, apoyando a santuarios en primera línea de batalla, en el sentido de la protección de los grandes simios, de las poblaciones que están desapareciendo. Hemos también trabajado y financiado diferentes proyectos con el Instituto Jingudan en la República Democrática del Congo.
Estamos también luchando, por supuesto, por la conservación del propio hábitat, porque lo que está claro es que si estamos hablando de la protección de los grandes simios, tenemos también que luchar por esa protección de ese hábitat, por esas selvas tropicales donde ellos habitan y ya de paso las selvas tropicales del mundo. Por supuesto, estamos en contra de los zoos. La cautividad no es buena para ningún ser viviente, ni para grandes simios, ni para el resto de las especies. Y por supuesto, si también estamos hablando de la conservación y de la lucha por la conservación de las poblaciones de los grandes simios, pues con los pueblos indígenas. Tenemos mucho contacto con pueblos indígenas y hemos colaborado y seguimos colaborando también con ellos, para que veáis un poco la diversidad del trabajo que nosotros estamos llevando a cabo desde hace ya varias décadas. Perdonad que no haya puesto alguna presentación, pero bueno, con la premura del tiempo pues no he podido hacerlo. Tan solo dar unas pinceladas que en el 2006 conseguimos que los grandes simios llegaran al Parlamento, que se hiciera una proposición no de ley, aunque en el 2006 no se consiguió nada por la cantidad de medios de comunicación que estaban en contra, por diferentes aspectos, diciendo que íbamos a dar o que estábamos pidiendo derecho de casa o derecho de trabajo a los grandes simios. O sea, tonterías de ese tipo, que además fue a nivel nacional y fue también un escándalo a nivel mundial. A propósito, a nivel mundial fue al revés. Veían en España como un adelanto grande en la defensa de los no humanos. Después, en el 2007, se presentó la misma proposición no de ley en Mallorca, que se aprobó en el Parlamento Balear. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. Y en el 2008 también se presentó de nuevo. Se consiguió también llegar al Congreso de los Diputados y efectivamente ahí sí que se aprobó por la Comisión de Medio Ambiente y se aprobó en que a los 4 meses se iba a hacer una ley también. Se aprobó que se adhería a los objetivos del proyecto Gran Simio y gracias a ello pues España financió más de 6 proyectos muy importantes a nivel internacional en la defensa de los orangutanes, de los gorilas y de los chimpancés. Hemos efectuado, por supuesto, también rescates de chimpancés, sobre todo en Canarias, y los llevamos a un centro de Madrid. Y como bien ha dicho Marita, en 2014 estuve en Argentina viajando por diferentes lugares de allí. Estuve en Santiago de Estero, en Mendoza, en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires, y ahí estuve dando charlas y proponía encarecidamente que había que presentar un habeas corpus a los grandes simios. Y lo hacía con el razonamiento de que para que fueran personas no humanas, porque nosotros consideramos a los grandes simios y a otros seres también, como por ejemplo delfines o etcétera, también son personas no humanas, porque lo que tenemos que tener claro es que biológicamente el humano es humano y el chimpancé será siempre chimpancé, pero sin embargo filosóficamente el concepto de persona puede cambiar perfectamente. Es decir, lo mismo puede ser una persona nosotros como una persona no humana, un chimpancé, aunque en menor medida, por supuesto, dadas las características de ellos. Bueno, pues gracias a ello fueron cuando se presentaron diferentes habeas corpus, entre ellos a Sandra, y después fue también la presentación también de Cecilia, también otro habeas corpus. Participamos en ellos, damos nosotros informes, efectuamos también bueno, por diferentes actividades para que, junto con AFADA era una asociación de abogados de la defensa animal allí en Argentina, que por cierto Argentina nos ha dado una gran lección en cuanto a sentencias judiciales a favor de los animales, no solamente de los grandes simios, sino también de otros tipos de animales, no solamente también Argentina, también algunos países también de Latinoamérica, una gran lección que España yo creo que tenía que mirar por ello. Y bueno, pues a raíz de estas sentencias, que es el objetivo del proyecto Gran Simio, es que si consiguiéramos, o como hemos conseguido, por ejemplo, en Argentina, de que los grandes simios sean considerados personas no humanas por diferentes presentaciones de habeas corpus o amparos,
extrapolar eso precisamente, que es lo que ha pasado en Argentina, que estas peticiones se han extrapolado a otras especies de animales. Ese es el importante y el objetivo del proyecto Gran Simio. Extrapolar, primeramente conceder a lo que es evidente y científicamente que están muy cercanos a nosotros. De hecho, los grandes simios pertenecen a la familia de los homínidos, es decir, a nuestra propia familia. O sea, de eso ya científicamente nadie puede decir, nadie puede decir que no. Y a raíz de ahí, pues seguir extrapolando, ¿no? O sea, seguir consiguiendo derechos al resto de las especies. Deciros también, pues, que bueno, que a raíz de todo esto, sobre todo en el caso de Mendoza, con Cecilia, yo estuve muy en contacto con el representante de medio ambiente de allí de Mendoza, y bueno, pues cuando ya se consiguió la sentencia, aunque hubo un montón, hubo ahí también una corriente fuerte en contra de que Cecilia fuera trasladada a un santuario. En este caso se trasladó al santuario del proyecto Gran Simio en Brasil, del proyecto Gran Simio Internacional, y yo le estuve hablando, porque ya pasó hace ya años, a un tiempo hace Suiza, que se llamaba Suiza, en un zoo de Brasil, que también presentamos proyecto Gran Simio, el habeas corpus, y cuando ya el juez iba a dictaminar y a favor de Suiza, pues lo que ocurrió es que al día siguiente amaneció muerta. Se cree que incluso de que fue envenenada. Entonces yo con este argumento le pedí encarecidamente al representante de Medio Ambiente de Mendoza que por favor pusieran protección policial. En ese momento Cecilia estaba en cuarentena, ya se había hecho la sentencia, estaba en cuarentena, pero yo temía que pudiera pasar algo como efectivamente así fue. Es decir, si no se hubiera puesto esa protección policial, pues a lo mejor no podríamos estar hablando ahora mismo de Cecilia, porque resulta que hubo 3 intentos de acercamiento de entrada en ese zoo que se estaba cerrando hacia Cecilia, y gracias a ello pues sabemos que con intenciones malas, lógicamente, si se saltan por la noche y quieren llegar allí, pues para romper lo que era la cuarentena, etcétera, ¿no? Para impedir sobre todo que Cecilia fuera trasladado al santuario del proyecto Gran Simio en Brasil. Deciros que todo esto se ha llevado a una película documental que ahora mismo ya se está viendo en los cines, que se llama Persona no humana, precisamente, Persona no humana, en el que se cuenta pues los casos de Cecilia, o sea, el caso de Cecilia y el caso de Sandra, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que es el argumento, y aparte de ello, pues ya también se habla del resto de los primates y del resto de la protección de las especies, ¿no? De todas las especies no humanas. Y también deciros que estamos muy en contacto, lo mismo que hicimos con el Congreso para llevar una proposición no de ley al Congreso. Hemos conseguido al final que la Dirección General de los Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, se haga una ley de grandes simios. Y esta ley de grandes simios ya ahora mismo ya se está redactando por parte de la Dirección General, y próximamente seguramente se pondrá públicamente para efectuar pues bueno, pues todas las cosas que quisieran añadir o estar de acuerdo o no, ¿no? Entonces se ha conseguido, eso también ha sido una gran lucha, tanto la de llevar al Congreso de los Diputados en el 2008 como también esto, en la cual pues bueno, son los grandes objetivos que estamos consiguiendo. Ya digo que también estamos trabajando a nivel internacional en diferentes lugares. Entre ellos tenemos, por ejemplo, colaborando con una serie de aldeas en Mali, que entre estas aldeas se han unido todas ellas, y en todos sus territorios se está realizando como un parque nacional que yo lo llamo Parque Nacional Nativo. Es decir, que no tiene que venir ni el gobierno ni nadie de fuera para decirle lo que tiene que proteger. Y precisamente en ese lugar es donde está una especie de chimpancé que posiblemente pueda ser considerada subespecie, otra subespecie más, porque hay 4, otra subespecie más, que incluso está viviendo en cuevas, es decir, que incluso sus refugios son en cuevas, como los hombres primitivos, ¿no? También hay otros lugares de África donde también se han encontrado también a chimpancés que están viviendo en cuevas, ¿no? La gran cultura que tienen ellos.
Y actualmente también os decimos, ha habido también otra sentencia judicial a Toti. Sin embargo, esta sentencia judicial que la jueza ha dictaminado que se ha llevado a un santuario, sin embargo, ahora mismo lo ha recurrido el zoo, con lo cual pues estamos en espera de una sentencia firme, pero la sentencia judicial de Toti también es muy parecida a la que se ha producido con Cecilia. También hemos participado como Proyecto Gran Simio también en este caso, como también en otro caso que se llama Johnny, otro chimpancé que está totalmente en soledad, en el cual también hemos participado nosotros y todavía ahí está en el proceso judicial. Todas las cosas que estamos haciendo nosotros, todos los trabajos, lo podéis ver en nuestra página web, que son www.proyectogransimio.org. Vuelvo a repetir, no somos especistas, aunque ha habido gente que nos ha querido tachar de especistas. Está claro que nuestro objetivo principal, por supuesto, son los grandes simios, porque comenzamos de ahí, pero como ya os he dicho, nos hemos extendido, estamos totalmente en contra de lo que es los zoos. Los zoos se tendrían que reconvertir, no se pueden tener especies de ningún tipo, no se pueden tener especies enjauladas porque se les ha perdido toda la cultura. O sea, ver un chimpancé, ver un elefante, ver un león en un zoo ha perdido toda la esencia de vivir, ha perdido toda la esencia de su cultura, con lo cual para nada son reproducciones en cautividad, como nos quieren dar a entender, de protección de especies de peligro de extinción. No, las especies de peligro en extinción hay que protegerlas in situ, en el lugar donde viven las poblaciones en libertad. Y bueno, yo creo que con esto, todo lo que queráis después preguntar, pues estoy a vuestra entera disposición y bueno, pues gracias de verdad por haberme escuchado y gracias a los anteriores ponentes, a ti Marita y a todos los demás. Gracias, Pedro. Un momento que voy a colocar. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias también por ajustarte al tiempo. Gracias por esta interesantísima, vibrante exposición que son pinceladas de un trabajo que lleváis realizando desde hace tantísimos años, que quizá ahora se empiecen a ver resultados, pues a todos nos alegra, evidentemente, pero sabemos, los que hemos seguido vuestro trabajo, que esos son años y años de dedicación, como también son años de dedicación los que hay detrás de las exposiciones de Dietmar Kreisheim y de Joan Bruy. Nada se improvisa. Así, sin más preámbulos, queridos investigadores e investigadoras, queridos amigos, doy la palabra a los que estáis aquí en la sala para que hagáis las preguntas que algunos habéis escrito ya en el chat. Qué interesante, qué interesantísimo. Enhorabuena. En fin, o sea, hay muchas manifestaciones. Tenemos personas, compañeros de muchos países. Algunos se han unido hoy por primera vez, como por ejemplo Antonio de Anquín, a los que no conocemos, ¿verdad? Yavari Villanueva, a la que tampoco conocemos aún, Lea Moretón, menciono algunos cuantos, ¿verdad? Jessica de Melo. Así que os animo a que hagáis las primeras preguntas. Seguramente Ivonne, que siempre es muy activa, tendrá muchas cosas que preguntar. Ivonne está trabajando en la Federación Internacional de Veterinarios en Bruselas, que es un observatorio, un puesto privilegiado, ¿no? Para contarnos también además muchas cosas. Adelante, Ivonne, seguro que tienes cosas para preguntar. Muchas gracias, Marita. Es verdad que trabajando en la Asociación Mundial de Veterinarios tengo oportunidad de trabajar con compañeros que están todo el día trabajando por el bienestar de los animales, pero es tal y como mencionabais al principio, creo que ha sido en la intervención del compañero de Joan Bruy, que es un trabajo desde el bienestarismo, que es importante y necesario y a nivel mundial y europeo lo es, pero realmente, y por lo que continúo asistiendo a estas clínicas y es el gusto de poder compartirlas con vosotros y con todas las compañeras, es porque
el trabajo local o el trabajo, como comentaba Pedro Pozas, desde de cada uno de los individuos y concretamente de los grandes simios, nos abre el camino para continuar hablando de derecho del resto de animales no humanos. También me ha resultado muy interesante la intervención de Dietmar, porque hoy, no habla en inglés, porque hoy también me encuentro trabajando con compañeros a nivel científico todos los días y luego intentando, como bien decías, traducir esto a políticas o derechos en lo que... intentando mejorar paso a paso, es a nivel muy grande en el que en el que tengo la suerte de trabajar todos los días, pero los pasos son mucho más pequeños que los que en última instancia dais trabajando a nivel local y tan cercano a los animales. Por lo que, bueno, más que preguntaros, agradeceros mucho lo que hacéis y también a Marita y a los compañeros de la clínica por organizar esto. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Gracias y muchos saludos a tu presidente y director, tu mentor, al que sabes que queremos y respetamos mucho en esta clínica desde siempre. Es verdad. Un día. Bien, yo quería, también saludar a Angie Vega de la Universidad de Michigan, que está hoy por primera vez presente. Angie, muy bienvenida, very welcome. Trabaja con nuestro querido y respetado profesor y mentor, ¿verdad? El profesor David Favor, que desde siempre ha sido un faro, una luz para iluminar todo el trabajo que hemos ido haciendo durante todos estos años. Angie, estás en buenísimas manos. Yo tengo preguntas. No sé si hay alguien que quiera formular tenga alguna cuestión pendiente. Silvia, quizá tú tengas alguna cuestión para formular, puesto que también trabajas en el ámbito, ¿verdad?, de la fauna y seguro que tienes interrogantes. Yo tengo algunos. Tengo uno en lenguaje práctico, Joan. O sea, tengo varios, o sea, cada uno tengo una pregunta, pero Joan, por ejemplo, en términos prácticos, ¿qué elementos crees tú que tienen que entrar en juego para que realmente la cultura del respeto por los primates, o sea, cale en nuestra sociedad? Que no parezca solamente algo que queda reducido, pues eso, a unas iniciativas que quedan a lo mejor muchas veces perdidas. ¿Qué es lo que hay que hacer para trasladar todo ese trabajo que tú has hecho de búsqueda de la legislación, que queda muy bien plasmado en tu libro, un libro excelente y muy fácil de leer? Os aconsejo que lo leáis, como he hecho yo, con gran interés. ¿Y qué instituciones de protección de primates existen donde se pueda focalizar y donde se pueda visibilizar ese trabajo? ¿A ti qué te parece? Esa es la primera pregunta que quería hacerte. También para Dietmar tengo otra pregunta, pero lo hago a continuación cuando tú respondas a esta. Vale. Bueno, intentaré no alargarme. Creo que es una interesante pregunta y lo que pasa es que es compleja. Creo que en todos los aspectos es importante, en todos los focos es importante que se incida sobre este tema. Me ha gustado que Pedro comentase lo de especista, básicamente para aclarar que era sobre todo la posición, era un poco dar las posiciones de varios autores que hablan de un posicionamiento o de otro. Ni mucho menos pienso que el proyecto Gran Simio creo que hace una gran labor. Y evidentemente no pienso que en general sea especista, ¿no? Y más, Peter Singer ya lo ha dicho muchas veces, o sea, no quiere englobar en la esfera moral solo a los primates, sino a todos los animales. Lo que pasa es que creo que se va avanzando gracias a este debate, ¿no? Aparte de Proyecto Gran Simio o otros proyectos, también creo que es muy importante es que la normativa y sobre todo los avances sociales se pueden ir dando sobre todo a través de la mano de los centros, porque más allá de que la nueva norma o que se haya a veces debatido posibles centros públicos, mientras no haya, tenemos los centros de rescate privados
coincido con Pedro también en el tema de los zoos, estas especies, primates o no primates, no tienen lugar a ser, sino son especies autóctonas, y aquí la labor que puede hacer Mona o muchos otros centros pedagógica, por eso daba a entender como una de las conclusiones del trabajo es apoyar a este proceso pedagógico, a esa enseñanza de la ciudadanía. Y gracias a la ciudadanía que vaya entendiendo las necesidades etológicas de estos animales, estos u otros, pues a partir de aquí vienen los cambios sociales. Y si hay cambios sociales, hay la posibilidad de que hayan cambios legislativos. El legislador o el ejecutivo no habrán cambios si no hay cambios sociales, ¿no? Y creo que es a base de estos focos que con todos vamos sumando. Muchas gracias, Joan. Muy claro, muy conciso como tú eres, ¿verdad? Y que nos brinda posibilidades y nos da ideas. A ver, no sé, también saludo a Norma Guadalupe Gastelum, que por primera vez está hoy dentro de nuestras sesiones, y a Cristina Galdamés. ¿Hay alguien que quiera formular alguna pregunta, que tengáis alguna inquietud? Antonio, me parece que has puesto la cámara porque quieres... Sí, hola, ¿cómo está? Buen día, doctora. He coincidido con usted Buenas tardes aquí, en una buenas tardes diplomatura. allá, Antonio. Sí, he coincidido con usted. Yo soy de Argentina, bueno, soy abogado animalista. Sí. He intervenido en el caso que menciona Pedro, que lo conozco también en el caso de Doni, he asesorado y demás junto con la doctora Silvano para interponer el habeas corpus. Me pareció muy interesante y mi pregunta más que nada pasa por la temática de los santuarios. Por ejemplo, en Argentina no existe legislación específica en torno a los santuarios, no hay pauta, no hay ni siquiera protocolo. Y yo quería preguntar a quienes pusieron si piensan en algunas pautas que deberían contener la ley con relación a los santuarios para garantizar los derechos en esos casos cuando los animales son trasladados. Y me parece muy relevante ese tema. No sé, en España, usted que es de España, si está regulado la temática de santuarios. Vi en algunos países que lo hacen desde un punto de vista ambiental, que no es el mismo enfoque que referido al derecho animal. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Antonio. Dirigida bueno, ¿cuál de los tres ponentes quiere darle respuesta? Quizá Dietmar. Hay dos partes, ¿verdad? Puedo probarlo, por lo menos una parte, a lo mejor lo puedo responder. A ver, sí, a ver, yo sinceramente tengo que decir que yo he visitado muchos centros de rescates y santuarios en todo el mundo, realmente, que siempre cuando estoy cerca a uno aprovecho, sea de primates o no de primates, porque siempre hay algo para aprender. Y yo he visto algunos que eran horrorosos y otros que eran maravillosos. A veces el horroroso no es por realmente no querer hacerlo mejor, por no tener los recursos, intentar hacer lo mejor posible. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces también con estas regulaciones, yo creo que deberían haber regulaciones, desde luego, sobre todo a la hora que hay subvenciones, o sea, cuando hay realmente subvenciones, que no hay fondos que están dirigidos a santuarios, realmente este sitio debería poder demostrar que trabaja como santuario. Eso es una base. ¿Cómo tener los animales? Pues ahí hay que tener más cuidado, aunque obviamente estoy a favor de hacerlo lo mejor posible, pero ahí está también el gancho. ¿Qué es lo mejor posible con los recursos que hay en este cierto país? Con la cantidad de animales que a lo mejor hay. O sea, nosotros en Mona que tenemos un cierto lujo, que tenemos muchos voluntarios, muchos estudiantes trabajando para el bien de estos animales, por lo cual realmente hay casi más humanos trabajando que cuidamos animales, de una cierta manera. Y eso es un lujo, pero es que hay otros santuarios donde hay 10 personas cuidando 200 animales. Entonces, claro, es que hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de evaluar estos sitios y es difícil de plasmar condiciones en un papel diciendo si no cumples con esto, no eres un santuario, es que tienes que cerrar las puertas. Si obligas a un centro de cerrar puertas por algo, entonces también a veces creas un grandísimo problema, porque ¿qué pasará con estos animales si se cierran estas puertas? No hay otro santuario a lo mejor que lo pueda acoger, entonces hay que tener cuidado. A nivel en España, por ejemplo, sí que hay en Europa, perdón,
hay la alianza IRS, la Alianza de Centros de Rescates y Santuarios, y para ser parte de IRS sí que necesitas que cumplir con ciertos puntos, y esos están plasmados. Si tú no cumples con estos, pues no eres parte de esta alianza. Sí que puedes tener un centro, porque al final en España y seguramente en muchos otros países también, para tener animales solo hace falta el permiso de zoológico, que un permiso de zoológico es el mismo que tiene un santuario, como un zoológico, como una persona que tiene depende de la comunidad, de una cierta cantidad de mascotas en casa, por lo cual no es difícil conseguirlo. Y lo que decía también Joan, lo que falta sobre todo, por lo mucho que tú pones normas, si no hay gente que controlan estas normas periódicamente, que también controlan que si incluso en algunos puntos no se cumple, perdona que se oyen a lo mejor mis criaturas en el fondo, que ya estaban mucho tiempo tranquilos y ya no aguanto más. Que hay que también dar margen de tiempo de mejora. Así que si un sitio no cumple con los requisitos, darle un plazo para mejorar esto, en vez de decir si no es así ahora mismo, ya vamos a sancionar. O sea, hay que tener también un poco el criterio este. No sé si esto ha respondido, si yo sí que creo que hay que poner normas, pero hay que trabajarlo con mucho cuidado, y una cosa son normas mínimas, una base mínima, y otro sería lo que llama el best practice, así que lo que sería lo ideal. Incluso ahí, perdón que me lo estoy alargando, me doy cuenta, pero incluso ahí yo dudo todavía que sabemos qué es lo mejor para estos animales. Así que ya sabiendo que la cautividad no es lo mejor para ellos, pero ya que están en cautividad y no hay otro, que tenemos que dar lo mejor, pero todavía hay muchísimo para aprender, para saber cómo realmente cuidar bien de estos animales. Y yo cada día aprendo nuevas cosas, y en base a lo que hacemos en Mona, y en base a lo que me cuentan compañeros de otros santuarios, de otros sitios que trabajan con estos animales o incluso con otras especies. Hay un montón que se puede aprender y hay un montón que tenemos que mirar bien todavía. Muchísimas gracias, Deidmar. Qué maravilla oírte hablar con esa seguridad y con esa autoridad además que da el conocimiento. Fíjate, yo siempre me pregunto, ¿cómo interactúas tú cuando estás como biólogo en un centro como Mona? Las visitas son bien recibidas y sé, porque durante años los alumnos del máster han visitado la fundación. ¿Qué se requiere para poder aprender? O sea, esta palabra tan clave que tú has empleado. ¿Qué se requiere? ¿Qué disposición se requiere en el que asiste, ¿verdad? En el que se encuentra con estos animales. Como persona que trabajo con ellos, siempre asumir que realmente lo que das todavía es no lo mejor que puede estar, creo yo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos implementando o estamos participando en un estudio donde tenemos que evaluar todo lo que ofrecemos a estos animales y cómo lo perciben los animales incluso. Y a mí me cuesta mucho realmente responder a estas preguntas, porque aunque si me comparo con otro sitio, que puedo decir, vale, ahí estamos mejor a lo mejor, pero en otro sitio a lo mejor peor, pero siempre se podría hacer mejor. O sea, estar con la mente abierta y decir como se puede aprender de todas partes, se puede aprender incluso visitando sitios que no lo hacen bien. Y también siempre pues está aceptando que nosotros tampoco hacemos todo bien. Es que no podemos estar perfecto en todo, pero podemos aspirar de hacerlo. Y en cuanto a las visitas, por ejemplo, que mencionas, es un tema que a nosotros en Mona nos importa mucho, que da la posibilidad de que gente viene para aprender, sea ahora a nivel personal particular, para pasar por una visita y ver lo que hacemos, siempre que realmente se trata de esto, que estar un tema controlado, que no impacta a los animales, y realmente la idea tiene que ser no que pasen el rato bien, sino que salgan, cuando salen de la fundación, que realmente ha aprendido algo. No, a lo mejor no captan el 100% de todo lo que se cuenta y se enseña, pero ya que siquiera con un poquito, pues ya es una persona que es menos probable que va a crear más problemas de este sentido. Y lo mismo por estudiantes, eso que todos los estudiantes que pasan por Mona, que son un montón, que se puede aprender por estar. E incluso lo que solemos decir es que ven a Mona, coge experiencia, pero luego no te quedas aquí un montón de tiempo en Mona, sino visita otros sitios, porque cada sitio lo puedes aprender otra cosa. Muy bien.
Muchísimas gracias. Bueno, más preguntas. Hay alguien que... Muchísimas gracias. Es muy interesante. Antonio, gracias por la pregunta. Antonio Yanquín, gracias por la pregunta que has formulado, que ha dado pie a esta ampliación de criterios y de ideas de Dietmar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera formular? No sé si hay alguien que quiera intervenir. Bueno, tenemos también a Daen desde México, Daen Morales. Bienvenido a esta primera clínica de la segunda edición. ¿Cómo Hola, estás? hola. Ya Hola. que me presentaste, muchas gracias. Y bueno, primero felicitar a los ponentes, han estado muy interesantes las pláticas. Creo que, Pedro, diste en un punto bien interesante sobre a lo mejor la lucha que existe entre propios defensores de los animales. Hay veces que entre propios animalistas, tanto bienestaristas contra abolicionistas, se crean pues grupos de lucha que no deberían ser así. Yo les pregunto a lo mejor a los ponentes, ¿cuál creen que sería el camino correcto para tratar de unir fuerzas y que que el abolicionista no crea que todos los bienestaristas trabajan con empresas o son corruptos o están vendidos a las grandes corporaciones, o que todas las personas que trabajan por el tema de bienestar animal son malos, o viceversa, que los bienestaristas conciban también esta relación del abolicionismo, ¿no? Que vean que la importancia del pensamiento utópico. ¿Ustedes cómo creen que podríamos unir ese tipo de fuerzas para poder lograr un mayor impacto en las asociaciones, ¿no? Porque te digo, yo he visto mucho que atacan mucho al proyecto Gran Simio cuando han hecho cosas súper padres, ¿no? Que en la vida muchas personas ni han ido a campo, o los biólogos, ¿no? Cuando hablamos de conservación del jaguar o de los grandes simios o lo de los felinos, no saben, la gente, muchas veces los abolicionistas no saben lo que es el trabajo en campo o las realidades, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el camino correcto para unir estas dos visiones del mundo para lograr un mayor impacto? Muy bien, muchísimas gracias. Pedro, adelante. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por tus palabras. Y mira, yo por mi parte, además en la página web nuestra está puesto, he hecho recientemente un artículo en el cual expreso que todos los animalistas y todos los ecologistas deberíamos unirnos en una misma fundación o en un mismo grupo para precisamente luchar por los objetivos que deben ser tanto de los unos como de los otros. Es decir, el ecologista debe ser animalista y el animalista debe ser ecologista. Y esa fuerza, si tuviéramos esa fuerza de unión entre todos, yo no sé si es la pregunta a la que tú me referías, pero bueno, si todos pudiéramos concentrarnos en esa fuerza entre todos, tanto unos como otros, independientemente si uno trabaja con chimpancés, el otro con los perros, el otro con los gatos, el otro con la defensa de los indígenas o la defensa de la biodiversidad. Si todo el mundo nos uniéramos, de verdad seríamos tan fuertes, que podríamos conseguir muchísimo, tanto para los políticos como para las leyes en la protección animal y en la protección de la biodiversidad. Pero lo que tú dices es cierto, es decir, muchos animalistas están peleados entre sí, muchos ecologistas también, ecologistas que nos ven a los animalistas que no ven a los ecologistas. O sea, hay todo un complot de esa forma. Yo no sé si es que, como dicen, ¿no?, que la desunión, o sea, la unión hace la fuerza, pero la desunión nos pueden a todos, ¿no? Y yo creo que un factor muy importante debería ser ese, la unión de todos los ecologistas y animalistas para conseguir los objetivos que todos nos proponemos. Y en esa federación o en esa futura federación, pues exponer los objetivos, exponer los puntos de cada uno para intentar solucionar y pedir. No sé si te lo he contestado bien. Yo creo que sí, Daen, me parece que has formulado una pregunta muy interesante que ha dado pie para esa intervención de Pedro, que me parece capital. Es decir, efectivamente, es que somos una ciencia una especialidad relativamente nueva. Y nos queda
algunos trechos que recorrer. Entre otros, pues el aceptar la diversidad de visiones, de opiniones. Además, en el mundo animal confluyen tantas posibles visiones que hay que respetar las de cada uno singularmente y darles carta de naturaleza. O sea, no le quita nada a nadie. Es más, creo que a los que le quitamos es a los animales. Por cierto, quería comentar que, no sé si hay más preguntas, pero quería comentar que esta película a la que has hecho referencia, Persona no humana, un título muy sugestivo. Ojalá lleguemos a esa formulación en términos jurídicos alguna vez y a reconocerlo. Yo no la he visto aún anunciada, pero si tienes, me puedes enviar por favor la referencia o la distribuidora que lo tiene para que lo pueda pasar. En la clínica tenemos un chat, que los que queráis formar parte del chat no tenéis más que decirlo y os incluimos, o sea, compartimos información, noticias, materiales, etcétera. O sea, tiene una función así como muy práctica, ¿no? Entre otras cosas, o sea, es mantenernos al día, esto del catch up. Pero yo no la he visto en ningún sitio. O sea, Pedro, cuando puedas, por favor, nos la haces llegar. Yo os voy a poner el enlace para encontrar el libro de Joan. La de la Fundación Mona Dietmar la tenemos todos, pero creo que es muy importante que se conozca, porque aquí tenemos en este momento gente de muchísimos países. Así que lo que hacéis, y como tenéis además, o sea, una buenísima, digamos, presentación desde la que se puede, o sea, uno puede solicitaros materiales, información, sería muy bueno. Yo tenía mucho interés en dar a conocer el trabajo importantísimo que hacéis en la Fundación Mona y que yo admiro profundamente. Pues también se ha unido ahora. Por último, yo creo que ahora tenemos que cerrar la sesión, porque nos proponemos siempre en estas sesiones de la clínica ser puntuales. Puntuales para empezar, puntuales para terminar. Y hoy tengo que decirlo, que estreno de lujo, por supuesto, por los ponentes, por lo interesantísimo, las tres visiones, los tres pivotes que me parece que han dado una visión muy ajustada de algo que nos concierne a todos y además muchas veces olvidamos, ¿verdad? O sea, y que lo habéis trabajado todos los ponentes de hoy muy bien. Quería invitaros para la próxima sesión, que será el próximo mes, el día 28, lo anunciaremos oportunamente. Enviaremos, por supuesto, los abstracts de las intervenciones y solamente me resta despedirme, pero también quiero hacer un agradecimiento muy especial. Lo he dejado para el final, lo he dejado de forma consciente. He dado al principio las gracias a las entidades que auspician estas sesiones. Pero el trabajo de campo, el trabajo del día a día, o sea, el pico y la pala, aquí la emplean colegas que han estado hoy aquí, que tenían cosas que hacer, algunos han tenido que desaparecer como Lo. Y me refiero a los miembros de la Secretaría Académica, que este año tienen disponibilidad para estar aquí. Bueno, que son Lo, Guissy, de Francia, que está haciendo la tesis doctoral con una beca de doctorado industrial, a Bo Li, de China, que está haciendo su tesis doctoral con una beca del Research Council of China, que es muy meritoria, y a José Binfa, que es el presidente ejecutivo de la Fundación APLA, Abogados por los Animales de Chile, a quien además debemos pues, el que nos honre con su hospitalidad en el Zoom. A todos los que habéis asistido, a todos, algunos os conozco, nos conocemos personalmente, a otros os voy conociendo, nos vamos conociendo todos a través de estas sesiones, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos y como decimos los que hacemos yoga, nos vemos en el mat, pues, o sea, los de la clínica nos decimos, ¿verdad? Nos vemos en la próxima clínica. Así que muchísimas gracias a todos, 1.000.000 de abrazos y a saber más para trabajar mejor para los animales. Gracias de verdad. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao, chao. Muchas gracias, chao. Bye. Muchas gracias. Buenas tardes, Hasta la hasta luego. próxima. Gracias. Gracias.